En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer encuentro del año 2026. Espero que hayáis pasado unas navidades estupendas, un comienzo de año pues magnífico y nada, pues que continúe el año con toda la felicidad y todas las cosas buenas que este año os traiga lo mejor. Y aquí estamos, como terminamos, con don Francisco Vela, aquí. Bueno, feliz año también para ti. Igualmente. Igualmente, ¿y has empezado con fuerza? No, en absoluto. ¿Tú estás ya tranquilo? No, lo he pasado más que tranquilo, ni lo he pasado. Ah, bueno. Ni Nochevieja, ni uvas, ni nada. O sea, estoy ahora mismo en plan negativo. Ah, bueno, pues no, queremos... que me cayó el impostazo de la basura en plenas Navidades y estoy totalmente indignado. Bueno, sí, desde luego, un impuesto totalmente injusto, además. Bueno, injusto, totalmente fascineroso, directamente. Esto es un atraco a mano armada, Hombre, te doy la razón. No, es un atraco a mano suelta, no armada. En fin, que bueno, pues en fin, pero aparte de eso, no seamos tan negativos. Tenemos un sistema impositivo. Yo te estoy hablando por boca de personas enteradas, no por lo que yo te digo, que yo no soy fiscalista. Lo siento. No hace falta serlo. Lo siento mi bolsillo. Y es de los más, ya es confiscatorio. Es de locos. Es confiscatorio. Sobre todo cuando te enteras para lo que lo emplean. Eso es lo que... Pues lo emplean, pues en fin, bueno, vamos a callarnos. Sí, pasemos página y vamos a en lo nuestro. Sí. Bueno, pues vamos a empezar el año, pues, como no, con Derecho y Comunicación. Muy bien. Derecho preventivo. Que es lo tuyo. Eso. Bueno, lo mío, una de las partes de lo mío. Estoy ahí yo tratando... Ya he impartido yo cosas de Derecho preventivo en la Universidad de la Experiencia, gestionada por la Universidad Miguel de Cervantes, y ha gustado mucho. Así es que, y también alguna conferencia por ahí suelta, y en fin, vamos, que tiene interés, y yo me alegro mucho de que tenga interés ese aspecto preventivo de prevenir conflictos y de evitarlos. Ese es el fin. Hay que estar siempre al loro de estas cosas. Al loro para luego, pues evitar problemas. Eso es así. Para poder defenderse y para poder actuar en consecuencia. Y que todo vaya bien. Claro. Bueno, y luego nos vamos al Camino de Santiago, qué mejor opción para comenzar el año que el Camino de Santiago. Y terminamos pues con el baúl de nuestra historia, con un personaje muy importante en la historia de España. Más que importante, un personaje fascinante. O sea, no porque no sea conocido, sino porque realmente está algo muy olvidado, que es don Álvaro de Bazán y Guzmán. ¿Te va a llevar más de un programa? No hace falta dedicarle más de un programa. Yo creo que tiene una vida muy densa históricamente, pero cuando nos vamos a centrar en la conquista de las Islas Azores, o Islas Terceras que se llamaban, pues yo creo que tendremos de sobra hoy. Bueno, si no, pues... Si quieres, hombre, Álvaro Bazán tiene mucha historia. Es realmente el que permite, o que el que asiste a la victoria de Lepanto. Él dirige la armada la flota de reserva de socorro, que es con el uso adecuado de esa armada de Álvaro de Bazán la que permite que con sus socorros asistir en Lepanto a la victoria. Pues mira, tengo una idea, hablar de Lepanto la próxima semana, porque hubo hace tiempo ya, iban por la calle, parece que era el Toro, preguntando a la gente qué era la batalla de Lepanto, y hubo quien dijo, esto es verídico, esto es una batalla así de los japoneses, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, de los americanos y los japoneses. Bueno, sí. Es que también... Esto es el conocimiento que tenemos de nuestra historia, entonces yo creo que hay que insistir en la batalla de Lepanto. Claro Así es que volveremos la semana que viene también. Y hablaremos también del sitio de Malta por los turcos también. Es que es todo consecutivo. 1565 Malta, 1579 Lepanto, 1582 Azores. Es que todo. Pero hoy empezamos con don Álvaro de Bazán. Álvaro de Bazán. El joven. Bueno, y bueno, pues ya empezamos. Saludamos a David.
Un abrazo, David, y también feliz año para ti. Derecho y comunicación. En Derecho y Comunicación empezamos el año hablando de derecho preventivo y específicamente del cuidador familiar. De abril a junio impartiré un curso en Fundación Ávila, en esa maravillosa ciudad, Patrimonio de la Humanidad, en el Palacio Los Serrano, que está en la Plaza de Italia. A los que conozcan... No conozco Ávila. No conoces Ávila, sí, bueno, está muy cerquita allí del Grande, en fin, bueno. Pero deseoso de conocerla. Pues ya iremos a Ávila. Bueno. Yo te puedo enseñar Ávila de cabo a rabo, o sea, cuando quieras... Organizamos una excursión, no estos días, vamos a dejar que caliente un poco el día, el tiempo. Creo que hace la pena. Hoy no, ya te digo, cuando caliente un poquito, está nevando, entre otras cosas, en Ávila, y aunque es muy bonito Ávila nevado, pues no te lo aconsejo para patearlo. Y ya te enseñaré yo Ávila, y además... Vale. Incluso te puedo enseñar la catedral y te puedo mostrar, si está allí el organista titular, pues una misa preciosa con el órgano y alguna curiosidad de la catedral, como las columnas diapasónicas. Muy bien. Y la piedra sangrante, ¿por qué? Todas estas cosas. Pero eso ya hablaremos otro día. Bien, pues ahí tendrá lugar un curso que se llama Cuidando en Familia. Conoce tus derechos para cuidar mejor. Es de apoyo al cuidador familiar, o sea, esas familias, esos familiares que están cuidando pues a alguien dependiente, incluso pues hay personas mayores que les toca atender pues a su cónyuge, a la esposa o al esposo. Como os digo, me parece que se está proyectando la imagen, pues allí estaremos de abril a junio. Os lo digo con tanta anticipación porque ya está abierto desde el 12 de diciembre el periodo de inscripción. Los cursos de Fundación Ávila tienen una gran trayectoria y un gran éxito en asistencia. Tienen cursos para todos los gustos, desde pintura, escultura, historia, arte. Claro, en Ávila, ¿cómo no se va a estudiar el patrimonio artístico? Pues hay danzaterapia también, por un bailarín abulense que llevó la danzaterapia, y este año por primera vez se incluye como una sección especial el derecho, y en este capítulo del derecho preventivo. Así es que ya lo dejo aquí para, como dice nuestro amigo Luis Antequera, y hago mía la frase, y además con permiso del que ya me lo ha dado, por si anduvieras por esos lares o sabes de alguien que anda por allí y le interesa. Más información, pues mira, tenéis que consultar la página web como siempre, 3W, fundacionavila.es y cursos@fundacionavila.es. Es una ocasión para conocer el derecho, que es muy importante y muy conveniente. Y no lo conocemos, nos pasa como con la historia. Yo creo que hay que conocer el derecho y la historia. Van además muy unidos. Si los conociéramos no haría falta los abogados. Pues bueno, sí, para explicar y orientarlas. Sí, me parece bien estar un poquito al corriente de todas estas cosas. O sea, vamos en paralelo con la historia, ¿eh? Sí. Es muy grave el desconocimiento de la historia y es muy grave el desconocimiento del derecho. Y bueno, aquí os queda, ya lo diremos más veces. Peregrinos. La mirada interior desde el Camino de Santiago. Y qué mejor también, desde luego aquí lo que hacemos es plantear y proponer planes. Pues el que no le guste el derecho, aunque en el Camino de Santiago se va a encontrar con el derecho, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, el Camino de Santiago fue una vía de vertebración de Europa, no solamente de España, de Europa, y como vía de vertebración o elemento o instrumento tiene mucho que ver con el derecho. Partiendo de
el famoso Ius Gentium Mira que- del derecho romano, digamos que en el camino se asienta pues lo que luego sería el derecho internacional. Porque por la vía del camino venían los peregrinos que eran extranjeros y que necesitaban pues un estatuto. De hecho, hay un estatuto jurídico del peregrino, que se viene pues establecido por los diferentes fueros. O sea, en aquella época, en la época medieval, el derecho pues estaba compuesto por fueros. Cada territorio, cada ciudad tenía un fuero. Por la que regía pues sus bueno pues su vida. O sea, la sociedad siempre exigió un régimen jurídico. El derecho es, digamos, que el orden. Es que es lógico para la convivencia y para el devenir del día a día, es lógico. O sea, que ya hablaremos de los fueros cuando visitemos algunos puntos importantes del camino. Ya hablaremos de lo que prescribían aquellos fueros respecto a los peregrinos. Date cuenta que además de los peregrinos, pues ahí se deriva todo el tema de la hospitalidad, o sea, lo que es la asistencia social al peregrino. El peregrino que enfermaba, que tenía que ser atendido, que incluso moría en el camino y tenía que... Con mucha más frecuencia Exactamente, era... de la deseada. Y luego los falsos peregrinos, que se vestían de peregrinos pues para delinquir. Y la protección del peregrino pues por aquellos caminos que no son como ahora, claro, no eran autopistas. Tardó mucho en que la protección personal saliera adelante. Los primeros años, 2 siglos, debió ser realmente durísimo ese camino. Sin seguridad, sin apoyo, sin nada. Ahora, por ejemplo, hacer Camino de Santiago casi es una excursión, porque incluso la puedes hacer de tramo en tramo, de año en año, y no es lo mismo. O sea, a mí me gustaría que esta gente que va de excursión, que va con la mochila en el coche de atrás, hiciera un peregrinaje del siglo XIII o XIV. Entonces yo sí que le respetaría. Prácticamente imposible, porque ahora están los caminos, las carreteras trazadas. En aquel momento no. Pero eran las calzadas romanas un poco mejoradas y nada más. Pero bueno, aquí hablamos hoy del camino porque el día 30 de diciembre se celebró una de las fiestas pues importantes del apóstol, que es la traslación de los restos del apóstol Santiago desde Jerusalén a España. Lo celebra la Cofradía de Santiago con una imposición de medallas. A mí me fue impuesta la medalla, la verdad estoy muy orgullosa y muy contenta de que me hayan impuesto esa medalla, me ha encantado. La tengo ahí en mi casa, en la cabecera de mi cama, y me encanta verla y que el apóstol esté allí. A mí me parece que ya está poniendo David la foto. Estamos allí en el altar, pues los que nos impusieron. Poquitos fuimos, porque la mayoría quiere el 25 de julio. Pero bueno. Complicado esa fecha, sí. La imposición de medallas se hace el 25 de julio o el 30 de diciembre, o sea, el día del apóstol o el día de la traslación de los restos. Luego hay otra conmemoración, que es la batalla de Clavijo, que ya hablamos y volveremos, que es el 23 de mayo. Pero bueno, vamos a contar un poquito de cómo llegan. Ya hemos hablado de cómo se descubren los restos del apóstol, que es una historia muy bonita. Cómo significa pues la consolidación del reino de Asturias, que en aquellos tiempos pues estaba allí en la cordillera batiéndose el cobre, vamos a decirlo así, con muchísimas dificultades. Cómo Alfonso II el Casto, rey de Asturias, se convierte en el primer peregrino, vaya a visitar a los restos, ordena que se construya la primera capilla, todas estas cosas. Se dio cuenta enseguida del potencial que tenía todo ese descubrimiento y esa... Bueno, el potencial entonces era la consolidación del reino de Asturias, que interesaba. Pero era lo que había. Ten en cuenta que en aquella época el que te llegara gente extraña y extranjera en oleadas también podía ser un poquito complicado. Bueno, Santiago ha sido y es lugar de peregrinación de la cristiandad con Roma y Jerusalén. O sea, hay Tierra Santa. O sea, son esos 3 lugares. Sí, ya hablamos de eso, sí. Ya hablamos también de eso. Pero bueno, ¿cómo surge el tema de la traslación? Pues bueno, después del martirio y de la muerte del apóstol, pues Herodes Agripa ordena que su cadáver pues sea colgado en el desierto de Judá,
fue en el año 44 después de Cristo, con el fin de que sea devorado por los... Era costumbre en aquella época mostrar a los reos muertos en los caminos. Bueno, Era algo muy romano, sí. Los discípulos de Santiago pues recuperaron los restos, los embalsamaron y se embarcan con el cuerpo del apóstol para cruzar el Mediterráneo y llegar a Galicia por la Ría de Arosa. O sea, llegan por la Ría de Arosa porque Santiago pues había evangelizado en aquel momento Hispania. Además, por el camino más complicado, que es dando toda la vuelta a la península ibérica por el sur, porque lo normal es que hubieran desembarcado en Tarraco o en Ampóstala o en algún puerto romano del Mediterráneo levantino y haber hecho el resto del camino a pie, pero no, hicieron el camino más complicado por un mar que en aquella época era, a partir de lo que era Cádiz y el estrecho y la punta de San Vicente, totalmente desconocido, el océano Atlántico en aquella época. O sea que hay que reconocer el mérito. Sí, no lo sé, ellos pues optaron por esa... Sí, quizá porque pensarían que para qué iban a desembarcar y tener que estar justificando el viaje ante las autoridades romanas, hispanas. Pues vamos por mar hasta donde lleguemos y pienso una cosa, yo muchas veces me he pensado, o sea, que llegaron a la Ría de Arosa y a Santiago de casualidad, porque podrían haber desembarcado en cualquier otra ría, en Lisboa, en Oporto, en Vigo, ¿no? O sea, quiere decir que No, pero ellos querían llegar a España. Sí, pero el tema de la evangelización, entonces en Oporto, pues no. Pero en aquella época, fíjate, no había cartografía, claro. Sin cartografía, sin GPS, bueno, ya con esos barcos, esas cáscaras de nuez en aquella época, a saber, pues nada. Lo del GPS, pues es muy reciente. Es un viaje realmente meritorio y espectacular. Fueron sus discípulos, Atanasio y Teodoro. Y cuando llegan allí en la Ría de Arosa, pues piden permiso a una, no digamos reina, alguien, la que controlaba aquella zona y mandaba en aquella zona, que se llamaba Lupa. Uh-huh. Y Lupa, pues si a ti te parece difícil llegar hasta la Ría de Arosa, les dice que se vayan a Finisterre. Que sigan para ti. Bueno, ellos... Que ahí no se pueden quedar. Que allí les daría la aprobación el prefecto romano. Bueno... Pues llegan allí y resulta que el prefecto romano los encarcela. Pero bueno, son milagrosamente liberados. ¿Ah, sí? Sí. Pero no se sabe de qué manera. Bueno, pues se abrirían las puertas de la cárcel, de la prisión y saldrían. Esa es la forma milagrosa. Vamos a creer que fue así. Nada, posiblemente les dejarían en libertad porque no tendrían nada en contra de ellos, más que aparte de su llegada desde Judea y lejanamente. Hombre, yo ya sé que tú no crees en los milagros ni en esas cosas, o sea que... No es que no crea, es que intento siempre buscarle una salida profesional. Vamos a ver, tendrían que dejarles en libertad porque en realidad, pues lo que tú dices, no habían hecho nada, no serían conocidos por allí. Claro, no tenían nada en contra, ni ninguna ley que los deportara, ni que los encarcelara. Posiblemente los encarcelaran para saber de dónde venían y quiénes eran. En cuanto vieron que no eran ningún peligro, ni nada especial, pues los dejarían en libertad. Más que nada, porque ¿qué van a hacer con ellos? Entonces, como no había internet ni había nada, pues claro, las noticias tardaban mucho en llegar, así es que nadie sabría nada de ellos. Lo del martirio de la pues igual que cuando llegaban los vikingos, el primer viaje que hicieron los vikingos, algo pensaban, mira, fíjate, extranjeros, qué bien. Y enseguida se dan cuenta de que no. Pues a saber quién te viene de repente por el mar. Bueno, luego ellos, pues cuando son liberados, vuelven a esta pues reina o... digamos la mandamás ahí, Lupa. Bueno, reina no creo, porque bueno, si ya pues, era todo... digamos la mandamás. Digamos la terrateniente, la cacique, la cacica. No. Y así, pues como había muchos territorios, gobernaban mujeres, era lógico, no era nada raro. Claro, eso que dicen que prácticamente no existimos. No, a ver, sí. Bueno, y la reina, pues, la cacique, esta Lupa, pues les dice que vayan a recoger unos bueyes, para complicarles la historia, ¿no? Al Pico Sacro, cerca ya de Santiago de Compostela, para pues poder que tiren de los restos del apóstol, ¿no?
Bueno, aquellos bueyes pues no debían de ser tales bueyes, o eran bueyes bravos, que en aquella época existirían, no lo sé. Eran bravos, era ganado bravo. Sí, Bueno, salvajes. resulta que al llegar allí pues se amansan bueno, pues son unos... Sí, eso es otro milagro. O sea, que Exactamente. ante la presencia del cadáver del apóstol, Se estos amansaron. bueyes Y totalmente... entonces ya, pues cuando Lupa ve esto, pues se convierte al cristianismo. Y bueno, pues se dice que compartió con el apóstol el lugar del sepulcro. O sea, se enterró en su momento pues cerca o al lado del sepulcro del apóstol, en un bosque llamado Libredón. Y también fue el lugar de enterramiento de los discípulos del apóstol, Atanasio y Teodoro, que fueron los primeros obispos de Santiago. Fueron pues enterrados allí. Y bueno, la tumba, como ya comentamos, se descubrió hacia el año 1800. 1800, ¿dónde me voy yo? Al año 820. Ya es que quiero correr. Sí. 820. Ya todo esto lo hemos Milenio hablado. arriba, milenio abajo. ¿Verdad? Bueno, 20 años no son nada, pues 1000 tampoco, ¿no? Y esta escena está representada mediante un bajo relieve policromado en la capilla de Santiago Apóstol de la Catedral de Segovia, que está en reciente restauración, ha sido restaurada muy, muy recientemente. Y bueno, este hecho de la traslación de los restos del apóstol... ¿Por qué traslación? El traslado, ¿no? Bueno, traslación de traslado. Traslación suena etéreo. Oh, sí. Es que es etéreo. Estamos hablando de lo divino, ¿no? Lo divino es etéreo. Bueno, pues esto se conmemora todos los años, el 30 de diciembre. Que fue cuando llegaron, cuando salieron, que exactamente... Bueno, se conmemora, no tiene nada que ver ni cuando salen ni cuando... porque sí, se bueno, elige sí, una fecha. un día especial, sí. Se elige una fecha, o sea, y se conmemora pues también en la Catedral de Santiago. Y como no, pues aquí en la Iglesia de Santiago y San Juan Bautista de aquí de Madrid, en la Plaza de Santiago, al lado de la Plaza de Ramales, de la Plaza de Oriente. Una iglesia, pues bueno, que yo animo a visitar a todos los que nos escuchen. Sí, porque es una iglesia que está como muy escondida, ¿sabes? No es una iglesia que tenga una imagen espectacular que de repente apareces en la plaza y te llama la atención. Es una iglesia muy recolecta es que es sencilla. Y sencilla, efectivamente. Es sencilla y está ahí, pues bueno, un poquitín, yo creo que escondida, lo que tú dices. Más que escondida, camuflada. Entre los edificios, como está al lado el convento de Santa Clara, es una plaza pequeñita dentro de lo que cabe, pues la verdad es que no llegas a ella y te sorprende, como por ejemplo te sorprende otras iglesias, la que está en la Plaza de Lunas, de San Martín de Tours, que llegas a la plaza, ves esa espectacular fachada de ladrillo, o la de la Ahí fui bautizada yo. O la iglesia del Carmen, por ejemplo. Ahí fui bautizada yo en San Martín. O la iglesia del Carmen. Quiere decir que hay iglesias que llegas a ella y te sorprende, te maravilla, te deja pasmado. Y la de Santiago, sin embargo, llegas a... Tiene un cruceiro ahora ya, allí. Por eso... Que digamos que le da relevancia. Hay que decir que esta iglesia pues es resultado del derribo de la primitiva, hubo una primitiva de Santiago y había otra de San Juan Bautista, que estaba pues justo donde está la cruz, ahí en la Plaza de Ramales, que fueron pues víctimas de los derribos de José Bonaparte, el rey Plazuelas. Muchos dicen que por razones higiénicas, pero tú ya nos has dicho que no, que ahí en concreto que era para tener espacio. Es la excusa para sencillamente que unos herejes jacobinos y revolucionarios se dedicaran a lo que más les gustaba, que era tirar iglesias y ahorcar curas. Por eso está esta hecha después, pues hacia el 1815 creo que está datada. Y es una iglesia, bueno, no muy grande, pero sí es bonita y digna de... Sin embargo, otras iglesias que se tiraron no se volvieron a reconstruir. Y es una pena, porque... No, la de San Juan Bautista, no sé... Ya. Ahí cayeron la de San Juan Bautista. Bueno, se han derribado muchas en esa fecha y en otra fecha. Es otra historia, sí. Y por esa zona, o sea, también está la primitiva de Santa María,
que es la zona esa de la plaza, la calle Mayor con la calle Bailén. Curiosamente hay una especie como de pedestal con una maqueta en bronce de la iglesia esa de Santa María. Eso fue mucho posterior, fue pero es bonita, porque lo recuerda el sitio, el lugar y cómo era. Sí, que hay una figura ahí mirando que es el vecino curioso. Sí. Se llama. Es que han hecho ahí unos apaños históricos para que la gente pueda observar, porque la verdad es que con todos estos cristales totalmente sucios y no se ve nada, pero bueno. Madrid es que está lleno de ruinas, claro. Ese Madrid, evidentemente, está lleno de... excavas un poco y te encuentras eso, un mausoleo. Es como, por ejemplo, en Zaragoza. Me acuerdo cuando yo estuve viviendo en Zaragoza, en el pleno centro, donde hoy está el Museo Romano de Zaragoza, en el centro, pues en su día, estando yo allí, se empezó a excavar para hacer un aparcamiento. Y cuando apareció las primeras ruinas romanas, se paró aquello y se entró en pánico comercial. Y ni hay aparcamiento ni nada. Pues aquí igual, es que vas un poco y te sale lo que hicieron ahí, por ejemplo, frente donde en la calle de Bailén, que se aparecieron los restos del Palacio de Godoy y que ahí se enterrados, en fin. Las caballerizas reales, sí. O reales caballerizas. Claro, lo que no puedes ahora mismo es sencillamente... Que por fuera, vamos, yo he visto fotografías y tal, eran corriente, pero por dentro eran de Sabatini, pero por dentro guardaba unos tesoros, o sea, ahí se guardaba un guadarnés que era una joya y que, bueno, fue poco más o menos, que en fin, mejor no lo decimos. Y, en fin, bueno, eso era... se tiró pues en el año 32 o 1932. Sí, corramos un tupido velo. Exactamente, la Segunda República y tal, y ahí pues, en fin. Ahora han aparecido las ruinas, los cimientos, un trozo de cimiento, claro. Y, en fin, bueno. ¿Dónde estábamos? No vamos a hablar. Hablamos otro día. Otro día vamos a hablar, pero hoy no. Y pues lo dicho, ahí en la iglesia de Santiago y San Juan Bautista, y se construye luego esa iglesia en el siglo XIX, después de los derribos de José Bonaparte, pues para unificar las dos iglesias, unir las dos advocaciones. ¿Sabes por qué se tiró esa iglesia? La de Santiago, por José Bonaparte. Porque fue una de las iglesias que, estando en obras el día 2 de mayo, los obreros hicieron una auténtica, se rebelaron y organizaron una auténtica defensa o lucha en torno a esa iglesia. Y de hecho hay constancia y documentos de obreros de la iglesia de Santiago ejecutados más posteriormente. Y esa iglesia se tiró por venganza pura y dura. Bueno, pues sí que... Bueno, sí que estamos, ¿no? No, es que tú fíjate. No, esto es una curiosidad que probablemente ya hablamos de ello cuando hablamos gente. del 2 de mayo, cuando todos los que venían huyendo desde el Palacio de Plaza Oriente, pasaron por delante de ahí estaba la fachada con andamios en obra, llena de obreros, y cuando pasaban los franceses acuchillando a los madrileños, empezaron a tirar de todo, de ladrillo, de todo empezaron a tirar y causaron bastante revuelo entre los atacantes, y eso, claro, les costó a todos los obreros la vida y a la iglesia que la derribaran. El finiquito. Bueno, desde luego, como son. Sí. Y allí tenemos, hay que decirlo, y lo hemos dicho muchas veces, pero lo repetimos, es el kilómetro cero del Camino de Santiago de Madrid, que luego sube por Santo Domingo y tal, y sube por San Bernardo. Y ya hablaremos del Camino de Santiago y de muchas más cosas que se juntan ahí en ese primer tramo. Y, en fin, pues que el apóstol nos acompañe este año. Y buen camino. Que... Sí, es que yo te recuerdo que dentro de 20 días me voy a hacer un tramo del camino. Pues ya nos contarás. Sí, ya contaré entre Astorga y Foncebadón, en pleno invierno. Y como yo siempre digo, vestidos de época. Bueno. Para que la gente sepa... Eso sí que es una novedad. Hombre, claro. Y andando. Andando y vestidos de época, o sea, nada de impermeables, ni de gabardinas, ni de goletés, nada, ni botas, nada. O sea, tú vas a hacer el camino... No vas a hacer en alpargatas, que eso ya es demasiado arriesgado, pero con zapatos y con ropa de lana y poco más. Bueno, pues ya nos contarás a la vuelta. Sí. Ya nos contarás a la vuelta. Queremos un día hablar de ese espectáculo. De ese tramo. De ese tramo, sí. Además, Astorga pues tiene mucho que decir y Foncebadón también.
Astorga tiene mucha historia, sí. Exacto. Así es que, pues ahí, bueno, aquí lo dejamos, deciros esto y que buen camino a todos en este 2026. Volveremos con el apóstol y ya pasamos a nuestro siguiente Abrir el tema. baúl. Eso, vamos a abrir el baúl. Ahora ya lo tienes ahí debajo y vamos a abrirlo. El baúl de nuestra historia. Y en el baúl de nuestra historia, como hemos dicho en la presentación, hoy don Álvaro de Bazán. Merece llamarse así. Sí, por supuesto. Y nos vamos a volver a embarcar en nuestra tan querida armada a bordo del galeón San Martín, un galeón portugués, para ser más exactos, de 48 cañones, y acompañando a don Álvaro de Bazán y Guzmán. Bueno, vamos primero, tú déjame presentarle. Sí. A don Álvaro de Bazán y Guzmán, que nace en Granada, 12 de diciembre de 1526, y murió en Lisboa, el 9 de febrero de 1588. Un día infausto y nefasto para nuestra historia. Fue marqués de Santa Cruz, grande de España, señor y marqués de la villa del Viso y señor de la villa de Valdepeñas. Bueno, es señor de la villa del Viso, lo digo por aquello del palacio. Uh-huh. Que y de tiene, Valdepeñas porque lo compró. Que tiene allí en el Viso del marqués, sí. Precisamente. Y ese dicho que hay, que por qué tiene un palacio en el Viso, ¿por qué el marqués tiene un palacio en el Viso? Porque pudo y porque quiso. Que es además el archivo de la Armada. El Archivo Histórico de la Armada, sí, un lugar al que siempre he tenido muchas ganas de conocer y visitar, pero como nunca he conseguido sacar adelante ningún proyecto naval de los míos que tenía, pues al final nunca Yo si alguna vez lo consigues, espero que me llames porque me encantaría ir. Y además, bueno, te aburrirías conmigo. No, yo soy muy curiosa. Y bueno, tiene, si no me equivoco, si me equivoco me corriges, la familia, pues un contrato de alquiler con la Armada, no sé exactamente por una peseta en papel. No sé si, David, ¿la estás proyectando? Una peseta en papel que viene la imagen de don Álvaro de Bazán, que esto es una moneda de los años 50. Uh-huh. En mi casa, mi padre tenía una. Eso era muy corriente. Este tipo de cesiones o alquileres simbólicos pasaba también con donde estaba el Archivo Histórico Militar, ahí en la calle Marte de Alcalá. Todo ese solar que lo utilizaba el archivo y otras dependencias, y que en realidad pertenecía a un paisano, un civil, y que lo tenía cedido gratuitamente al Ministerio de Defensa, siempre y cuando lo siguieran empleando como edificio del ejército. O sea, que era muy normal este tipo de cesiones y concesiones. Claro, lo que pasa es que lo del archivo de la Armada, ahí en plena... pero es llamativo, exactamente, el archivo de nuestra Armada en el desierto. El Viso del Marqués, claro, por eso extraña un poco ese dicho, ¿no? Porque tiene un palacio el Marqués en el Viso. Bueno, eso es porque el Marqués tenía intereses comerciales en esa zona, igual que cuando con lo de Valdepeñas, y él compró todo el señorío de Valdepeñas, lo compró en un momento dado para ampliar sus posesiones del Viso. Ten en cuenta que la familia Bazán, hasta entonces, hasta su padre, Álvaro Bazán Senior, eran una familia, digamos, de tierra. Fue su padre el que empezó con el tema marino, y fue el que incluso enseguida contagió a su hijo, que con 16 años ya se embarcó con su padre, como ayudante de su padre en las primeras armadas de la época. Y de ahí surgió ya todo el tema naval. O sea, Álvaro de Bazán no llega a la armada por casualidad, llega a la armada porque sencillamente nace y vive y crece en una familia que ya era de la Armada. Su padre era ya capitán general de galeras del Mediterráneo, de la Armada, y él lo heredó ese título más tarde. Y a partir de ese año, que es 1540, él desarrolla una historia militar naval y
totalmente impresionante. Está en todas las funciones, contra turcos, contra piratas berberiscos, contra franceses, contra ingleses. No hay día, no hay mes, año en el que no tenga algún encuentro y capture una galeaza, un galeote, una barcaza, algo con lo que se enfrenta y con lo que lucha. O sea, es como dijo Lope de Vega, que fue marinero, soldado en la escuadra de Álvaro de Bazán, aquella famosa estrofa de haciendo alusión a don Álvaro del fiero turco en Lepanto, en la tercera el francés y en todo el mar el inglés, de verme tuvieron espanto. Es fantástico, fantástico. Pues hoy hablaremos de la tercera, de las Islas Terceras, porque en 1580 han pasado 11 años de Lepanto y 17 desde Malta, y 2 desde que España y Portugal se unificaran en un solo imperio. Eso causó terror y espanto en toda Europa, especialmente en Francia, con la que llevábamos ya 80 años dándonos de tortas. Para variar. Para variar. El siglo XVI es el siglo español, así, punto y pelota, sin más cortapisas. Es el siglo de Garellano, de Pavía, de Mühlberg, de San Quintín, de Gravelinas, de Malta, de Lepanto. O sea, es el siglo español por excelencia. Y Álvaro de Bazán, sencillamente, ya hablaremos de él en Lepanto otro día, pero aquí sencillamente Felipe II le ordena, le pone al mando de la nueva Armada Española, que se está organizando en Lisboa, porque ya Lisboa es parte de España y sus barcos se unen a los nuestros. Y el galeón San Martín, del que hablaremos o del que hablamos, era un barco portugués. Que además tenemos imagen del galeón San Martín. Sacado en el Museo Naval. Museo Naval, una maravilla. Sí, una maqueta. Una maqueta maravillosa. ¿Qué quieres que te diga de Las maquetas del Museo Naval, lo diré 1000 veces, maravillosas. Pues los portugueses, que no tenían alguna fuerza terrestre como la nuestra de los tercios, pues se volcaron en el mar y hacían barcos estupendos y muy buenos y más marineros. Y claro, lo primero que hace cuando Felipe II se anexiona a Portugal, se unifica con Portugal, es sencillamente no quedarse, sino acoger esos barcos fantásticos y unirse a nuestras flotas. Y en uno de ellos, el San Martín, se embarca Álvaro de Bazán. Camino de lo que entonces se llamaban Islas Terceras, ahora conocida como Azores, tantos años oyendo el anticiclón de las Azores, ¿verdad? Sí. Unas islas que son fundamentales. Ahora no se dice eso en el tiempo, ¿no? Ya. Pues es que son unas islas fundamentales en el regreso de viaje del Caribe a España de la flota de Indias, porque las corrientes para ir a América bajaban hasta Canarias y luego iban hacia América, pero desde América, desde el Caribe, venían directas hacia España pasando por las Azores. Y su más que control, digamos, poder hacer aguada en las Azores era importante, muy importante. Y como con Portugal, digamos, guerras abiertas no tuvimos ninguna, pues no había problemas para que hubiera acuerdos comerciales, porque la flota de Indias en Azores paraban, hacían aguada, descansaban y esperaban que la flota que venía de España les viniera a buscar para escoltarlas. Entonces era importante. ¿Qué ocurre en 1582? Pues que hay un sentimiento entre algunos portugueses que no quieren ser españoles, entre ellos el infante Antonio, prior de Crato, que intentan mantener un poco la idea portuguesa. Y entonces lo que hacen es se establecen en las Azores, es el único territorio portugués que no acata en su totalidad a Felipe II. Y además, desde Francia, que ven con pánico todo este tipo, el hecho de que Felipe II controle ya todo el mundo, medio mundo, todo el mundo. Es de esta época cuando se dice lo de que España no se ponía al sol, porque unido lo español a lo portugués, no hay lugar de camino de circunvalación en los que no haya una bandera española ahora mismo, una bandera del rey, mejor dicho. Y entonces, claro, pues en Francia se organiza a escondidas y sottovoce para que no se entere nadie, porque no estábamos, ese año, curiosamente, no estábamos en guerra. Fíjate qué casualidad. Se organiza una fuerza expedicionaria para ayudar al infante don Antonio para, digamos, desde las Azores organizar una resistencia contra Felipe II. ¿Qué ocurre?
que claro, este tipo de cosas no se pueden hacer en secreto, evidentemente, y nuestros espías, que Es complicado, ¿no? eran tan buenos como James Bond o mejores, enseguida dieron cuenta de esa formación, de esa... A ver, yo creo que mejores que James Bond. Hecho o mejores. Mejores. Entonces, pues enseguida dieron cuenta y Felipe II manda a Álvaro de Bazán para que desde Lisboa dirija una flota hacia las Azores para interceptar la flota francesa y para intentar poner en orden las islas. En el año 81, un año antes, había intentado hacer un desembarco, pero fue un fracaso. El caso es que eso dio alas para que los portugueses allí se organizaran. Pero esta flota francesa, con ayuda inglesa, pero poquita, es la que, digamos, pone un poquito en alerta a Felipe II y a nuestro gobierno. Dice, uy, a ver si esto van a quedar con las Azores, nos van a interceptar las flotas de Indias y tenemos un problema de verdad. Pero no, mandó al mejor hombre con los mejores barcos y los mejores marinos, llegaron a las Azores, hubo un combate naval entre las islas de San Miguel y Santa María. Sencillamente, aun estando en inferioridad, don Álvaro, que era mucho Álvaro, le dio pal pelo a los franceses. ¿La dices con una satisfacción? Es que es verdad, es que como solo conocemos en nuestra historia los desastres y poquitas... Bueno, solo conocemos los desastres, yo creo que es que hemos... Porque es lo que nos cuentan. Exactamente. Y lo que nos cuentan y porque no nos... Porque hay intereses y nos hemos tragado... A rebuscar, claro, ahí está. Nosotros hemos aceptado todos los intereses en contra nuestra y... Ese día que... Y encima lo repetimos y lo jaleamos. El 26 de julio de 1582 éramos 27 buques españoles contra 64 franceses. Es una relación de casi de 1 a 2. O sea, 27 contra 64. Pues sencillamente la batalla fue, más que discutida, fue muy puntual, porque los franceses no sabemos, una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención, no sabemos si la maniobra que desencadena la batalla final, que es que un galeón español, el San Mateo, se queda rezagado, no sabemos si lo hace aposta para atraer como cebo a los franceses o realmente queda rezagado por lo que sea. ¿Acaso queda rezagado, atrae a la flota francesa diciendo, uy, qué bien, vamos a conquistar y a quedarnos con este? Pero en el ínterin no se dieron cuenta de que ese galeón iba bien defendido, ni más ni menos con el tercio de López y Figueroa, palabras mayores. Y se defendió como gato panza arriba, rodeado por buques franceses, abarroado a estribor y a babor, cañoneado por proa y popa, se defendió, vamos. Dio tiempo a que Álvaro de Bazán virar a 180 grados, mandar a su vanguardia en ayuda del San Mateo y él con el resto de la flota flanqueara por retaguardia a la francesa. Que en cuanto vieron que estaban totalmente maniobrados, sencillamente ni siquiera ofreció resistencia. La mayor parte de esa flota francesa salió huyendo y los poquitos que quedaron trabados en combate con el San Mateo, pues acabaron pereciendo. Porque en cuanto llegaron los refuerzos españoles, se cuenta de una de las naves, la que llevaba el almirante Oquendo, otro personaje que había que hablar de él, sencillamente embistió con su buque justamente donde estaban la capitana francesa con el San Mateo, y irrumpió por el medio, los separó, hizo una escabechina entre los franceses, murió el almirante francés, don Filippo de Strozzi, murió en la batalla, y con ellos se hundieron 10 buques franceses, se hicieron muchas bajas y muchos prisioneros, que luego, curiosamente, y eso se le ha echado en cara, yo sin embargo pongo una pica en Flandes por él, todos los marineros franceses e ingleses capturados fueron todos ejecutados. ¿Por qué? Porque sin estar en guerra eran sencillamente piratas. Sin haber una declaración de guerra entre Francia y España, cualquier marino o persona de esa nacionalidad que te ataque es un pirata. Y al pirata, ¿qué se hace? Se le cuelga. A los marineros franceses e ingleses se les colgó. A los nobles y señores franceses e ingleses se les degolló directamente. ¿Para qué vamos a gastar más tiempo? O sea, los piratas hay que ejecutarlos. Los piratas, por supuesto, no es que ni siquiera era cuestionable, ni mucho menos, no, al contrario, era parte de la historia. Los piratas no hacían tampoco prisioneros. Bueno, sí, a las mujeres sí, pero tampoco hacían prisioneros. Pero las mujeres...
Entonces, pero por eso mismo. Las mujeres, pues Ya se sabe, ¿no? De ahí sujeto del romanticismo de la vida y la historia de los piratas. Y de la Hombre, mujer prisionera que se enamora del pirata, que luego resulta que es buenísimo. Eso es que Hollywood. Eso es un argumento Hollywood de muchas películas, ¿no? ha hecho tanto daño a Hollywood en Que las se historias. enamora Sí. y es que el pirata es buenísimo, pero ha tenido pues una vida con muchísimas injusticias, ¿no? Nada, por Bueno, eso favor. es un argumento de película. Sí, bueno, muy pero ya está, clásico. pero es una película, o sea, no hay que darle más vueltas. O sea, pues, contra cualquier película de Hollywood podemos contar cualquier historia real y donde la crueldad y salvajismo de esta gente era totalmente conocido. Por eso ellos tampoco tenían, o sea, ni daban ni recibían cuartel. O sea, la guerra contra el pirata era una guerra sin prisioneros. Así de sencillo. Y aquí, con esta gente pasa igual. O sea, aquí no hubo ni siquiera petición de rescate o de cambio de prisionero, no, sencillamente usted que dice que es inglés, que es francesa, muy bien, bueno, a mí, al palo mayor. Y eso se echa en cara, pero ¿quién se echa en cara? Los franceses, claro, aquellos que lo sufrieron, evidentemente, pero nada, bien hecho, bien hecho. Bueno. Y como acababa la estrofa de Lope de Vega que acabamos por mencionar, acababa también de una manera realmente espectacular, cuando dice, rey servido y patria honrada. De mí mejor no hablarán o algo así, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada. Es un corolario a la vida de este hombre espectacular, y es una pena que muriera el mismo año que tenía que haber liderado la jornada de Inglaterra. Murió en Lisboa en 1588 de unas tifus que trajeron unos barcos a Lisboa cuando estaba preparando la expedición de la Gran Armada a Inglaterra. Con la mala suerte de que quien heredó el mando, Medina Sidonia, pues no tenía ni las mismas capacidades ni las mismas... Atalla, claro. Atalla, exactamente. Y eso fue el desastre. Otro día hablaremos de la Gran Armada. Pues sí. Claro, por supuesto. Que también se ha hablado mucho. Nos han hablado mucho. Pues eso Han hablado mucho, porque es que no hay o sea, es algo como lo de Trafalgar. O sea, para los ingleses la jornada de Inglaterra como Trafalgar son sus modus vivendi, viven de eso directamente, ni más ni menos, porque luego no cuentan lo de la contraarmada, la expedición que hizo Drake contra el Ferrol y contra Cádiz, de eso no hablan. Fue un desastre realmente espectacular, de eso no hablan. Ni lo de Nelson en Tenerife tampoco, de eso tampoco hablan. ¿Para qué? Ellos hablan de la Armada Invencible, que odio ese adjetivo, y hablan de Trafalgar. También es lógico, es lo que entre ellos vende. O sea, ellos escriben de lo que saben, de lo que quieren, porque es lo que vende en su tierra y en su idioma. Álvaro de Bazán tampoco se habla mucho de él. No, pero hay buena bibliografía, ¿eh? Sientas en internet y buscas, hay una buena bibliografía extensa y además de muy fácil acceso, porque he estado mirando y se puede encontrar, hay media docena de libros sobre su bibliografía, una de ellas de un descendiente suyo, perfectamente, y es fácil encontrarla, y más no muy cara, o sea... Sí, dice que si alguien después de esto tiene curiosidad y quiere profundizar en la vida de Álvaro de Bazán, tiene fácilmente dónde encontrarlo. Y hay que decir que su estatua está en la Plaza de la Villa. Otra estatua maravillosa, preciosa. Porque yo sí he observado gente que pasa por allí, por la Plaza de la Villa, y dice, ¿este señor quién será? Y entonces leen allí, pone Álvaro de Bazán, y dice, Álvaro de Bazán. No, eso me pasa a mí realmente. Yo, no en esta ocasión, cuando hice esta foto, la foto que he traído hoy, pero hace unos años me acuerdo que iba a una conferencia en la Torre de Luján, que había hoy, está en la sociedad matritense, había una conferencia y hacía un tiempo estaba contemplando la estatua, porque es como toda de Mariano Benlliure, es maravillosa. Benlliure es preciosa. Y estando allí, pues claro, ves venir gente, turistas, chinos, japoneses, alemanes, franceses, rubios, de estos totalmente broncíneos, haciendo fotos y ¿quién es este? Y te miras, Álvaro de Bazán. Bueno, pero que el chino se pregunte quién es este y no sepa que es Álvaro de Bazán, vale, pero vamos, que un señor, pues qué te diré yo, de Córdoba. Bueno, pero es que también fuera de lo que es
No, un señor no, un joven, tendrás que decir. Pues yo Sí, creo que un joven. entre la gente mayor o adulta todavía algo Bueno, de historia. ya van siendo adultos, los Sí. que no lo saben, porque ya han pasado muchos años Ya, pero sin bueno, estudiar historia. es fantástica la historia. Tiene te despierta una tranquilidad, Sí, sí. es una imagen de la de. Luego de la la- plaza, que es una maravilla, la plaza de la un Villa. hombre, un almirante, como se decía, invicto, o sea, en Sí. 1000 batallas totalmente. La plaza de la Villa, que es preciosa. Hay que ir a verla cuando no hay nadie. Difícil, ¿eh? Como no vayas a las 7 de la Sí, mañana. por eso prontito, o un martes prontito, que no hay nadie, claro, es una plaza, claro. Está. Antes, hace años, pues no había tanta gente. Pero Es ahora. que es la plaza de la Villa. Luego la torre de los Lujanes que tú has mencionado, que es un rincón, allí dicen que estuvo preso Francisco Sí. I de Francia. Dicen, No se sabe si es leyenda o qué. Y bueno, allí nació Federico Chueca, don Federico Chueca, nuestro compositor madrileño de tantas zarzuelas, Agua, Azucarillos y Aguardiente, La Gran Vía, todo esto. es que esa plaza, como las callejuelas que hay alrededor, todos esos edificios, que es del más puro estilo de los Madrid, Austrias. de los Austrias, claro. Es un lugar para recorrértelo, no en soledad, pero sí, digamos, sin marabuntas de turistas, ¿sabes? Entonces, para eso tienes que buscar un momento y una hora adecuada para hacerlo. Pero sí, es un lugar en el que, además que es que te plantas en medio de la plaza, miras a tu alrededor y todo lo que está alrededor todo es histórico, todo es historia pura y dura de España. Y te sientes, como digo yo, transportado en el tiempo. Como Álvaro de Bazán, es historia pura y dura. No, es historia pura y buena. Y buena. Bueno, pura y dura me refiero buena. Seguiremos hablando de él cuando hablemos de Lepanto. Sí, tenemos que hablar de Lepanto, porque con Lepanto pues yo me llevé una desilusión hace tiempo, cuando preguntaban a la gente que No, por yo la calle... no vi yo ese programa, fíjate. Bueno, pues... Pero tampoco me extraña, ¿sabes? Quiere que... Sí que... Hubo quien, esto no es una cosa que yo me invente, es verdad, que decía que era de una batalla de los japoneses y los americanos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Lepanto le sonaba a Oriente. A una isla en el Pacífico. O sea, Bueno, era casi una isla en el Mediterráneo oriental. Pero el Golfo de Lepanto está ahí. Sí, está ahí justo donde la isla, al sur de Grecia, la isla de Cefalonia. Pues por ahí. si miras el mapa... Al oriente, en el Mediterráneo oriental. Bueno, ya, pero ahí... Sí. No en el Pacífico. No, pero no, en el Pacífico no, por supuesto. Pues o sea, la cosa era así. Pero también es que este tipo de encuestas van muy, digamos, dirigidas. O sea, van siempre buscando gente joven. No, paraban a gente mayor que lo sabía. Sí, eso ya lo sabía y lo explicaba, claro, lo que era la Liga Santa, toda la historia de Lepanto, que es muy bonita. Los malditos Además, venecianos. Ahí está don Juan de Austria, que fue otra figura también. Sí. A mí, don Juan de Austria, me encanta su sepulcro en el Escorial. Es un sepulcro magnífico. Es uno de esos casos raros de cómo un bastardo real acaba convirtiéndose en una figura principal de la corte y de nuestra historia, fíjate. O sea, yo creo que ahora mismo, salvo él, no conocerás o se conoce a ningún otro tipo de historia de un chaval que naciera fuera del matrimonio real y que fuera educado o que creciera en un ambiente rural en Flandes, por ahí creo que fue, y que luego fuera aceptado. Aquí en Castilla, cuando le traen a Castilla, claro, que hay una ruta, la ruta de Jeromín. Sí, pues eso. Por ahí, por Valladolid. Que es raro que incluso sea que sea aceptado de esa manera por una figura. Claro, pero es que lo lógico que hubiera acabado siendo un labriego holandés, ¿sabes? Pues no. Porque bastardos reales había por miles en todas las cortes. Sí. Entonces, claro, o sea, es lo realmente fantástico. Que no nos hemos enterado a lo mejor de todos. Hombre, no, claro que no. Por supuesto, no. Están todos localizados y conocidos, pero claro, están totalmente en un rincón de la historia. No han hecho historia. En el rincón paralelo de la historia. Pero Juan de Austria sí, además es un a mí me parece un personaje apasionante. Y ya te digo, para cuando se visita el Escorial, el Panteón Real, su sepulcro pues es una auténtica tuvo una actuación fantástica con la Liga Santa como
como digamos, como colchón entre las disputas que había entre venecianos, genoveses, españoles, que era algo realmente, pues, los mismos vaticanos, los mismos del Vaticano. O sea, era eso un mare magnum de intereses personales y privados que realmente el mérito de Juan de Austria es, digamos, contenerlos y convencerlos. Y luego, pues, Y gracias a eso vino lo de Lepanto, efectivamente, porque en Lepanto todos, excepto Álvaro de Bazán, querían retirarse. Nos tenemos ya que ir y dejamos Lepanto para el próximo día. Sí. Ya quedamos aquí en esto. Ya nos está diciendo David que nos tenemos que marchar. Bueno, para primer programa del año yo creo que no ha quedado mal. Ahí dejamos temas pues muy interesantes. Hemos vuelto nuestra armada a los mares. Sí. Al mar Océano. Al mar Océano, con un gran personaje de nuestra historia que fue Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Hemos estado en su palacio del Viso, en fin, hemos estado en el Camino de Santiago. Nos hemos dado un paseo y hemos hablado de derecho preventivo, a ver si nos acostumbramos. Lo mismo que hacemos medicina preventiva, derecho preventivo. Y ya nos vamos, que David está ya enfadado, nos echa. Por lo de siempre, viva España. Exactamente, viva España. Y hay que conocer la historia. Ya sabéis, si queréis conocer nuestra historia, todas las semanas prácticamente abrimos nuestro baúl, el baúl de nuestra historia. Y que paséis una semana estupenda y aquí nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Sed muy felices.